Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy celebramos en la Iglesia la fiesta de la Virgen de los Dolores, porque ayer era la exaltación de la Santa Cruz. Es una fiesta en el año que la Iglesia dedica como a hacer un homenaje a la cruz donde fue crucificado nuestro Señor, una cruz que tiene un simbolismo especial. Además, bueno, la tradición dice que esa cruz, la auténtica cruz de Cristo, pues fue encontrada unos siglos después por Santa Elena, la madre del emperador Constantino, y incluso pues que encontró los restos de lo que serían las tres cruces. Bueno, todo esto está, claro, le falta como una datación más segura, pero que para comprobar cuál de las tres sería la cruz de Cristo, pues se lo tocaron a una mujer que estaba moribunda y en ese momento recuperó la salud. Pero no es tanto el milagro de la autenticidad de la cruz de lo que quería hablar hoy, sino el sentido que tiene la cruz en la vida de un cristiano. Hay ocasiones en la vida en las que a veces nos damos cuenta que es preferible no arriesgar nada, pues porque hay demasiados riesgos de que aquello se estropee o salga mal, riesgos que son unas veces porque son difíciles de manejar, otras veces por la propia incertidumbre que tiene el futuro, y entonces uno pues tiene miedo a equivocarse, pues qué sé yo, con la educación de los hijos, por ejemplo, pues si hacemos esto, si le va a tener que dejar de hacer esto otro, si le ocupamos el tiempo con aquello, si va a este colegio y no va a este otro, en fin, son decisiones muchas veces arriesgadas, ¿no? Para empezar un negocio, pues esto ya quizá es más corriente, pues uno sabe que tiene que arriesgar y no siempre podemos elegir lo que es más conveniente para nosotros. Cuando eso es así, pues por lo menos ayuda a tomar la decisión, ver que esto es lo que más me conviene ahora, pues por ahí me lanzo. Pues a veces no podemos elegir. Hay veces que hay que afrontar los riesgos sí o sí, como se suele decir, ¿no? Y claro, esto provoca nerviosismo, provoca ansiedad, porque uno está asumiendo responsabilidades muy fuertes. Y hoy querría precisamente que nos preguntáramos si es posible estar sereno ante las adversidades. Este es como el tema de fondo de la meditación, ¿no? Si es posible guardar esa serenidad que tanto ayuda a uno mismo, que tanto ayuda al equipo con el que trabajamos o las personas con las que vivimos. La respuesta, bueno, no es sencilla, no es tan fácil decir sí, eso se puede hacer, pero veremos que sí, que se puede hacer. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta otras categorías que no son solamente las de si me conviene o no, si me gusta o no. Vamos a hablar de esto con el Señor, que seguramente nos dará luces en estos minutos de oración para encontrar dónde están las claves de esa serenidad. Ayer decía que era la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, con el que se le da un significado salvífico a esos dos maderos en forma de cruz, donde murió nuestro Señor. Y claro, en muchas épocas, antes de Cristo, por supuesto, y después de Cristo, esas cruces han servido, desgraciadamente, como un lugar de tortura.
y para el Señor también fue un lugar de tortura hasta la muerte, ¿verdad? Pero para los cristianos, la muerte de Cristo, que no es un hombre cualquiera, es un verdadero hombre, pero es también verdadero Dios, pues esa cruz significa, nos da como una identidad, es una imagen que se entiende que es poco atractiva, y cuando alguien no tiene mucha formación religiosa, si uno les presenta, mira, esto es la señal de los cristianos, una cruz con un hombre muriendo allí, pues es más bien desagradable. Es necesaria otras explicaciones previas, ¿no? Pero Cristo mismo es el que dice a los discípulos, si alguno quiere venir detrás de mí, que tome su cruz cada día y que me siga. Es decir, que no buscamos la cruz porque a los cristianos nos gusta o nos apetece el dolor, el sacrificio, el sufrimiento. No, es una manera de seguir a Cristo. Y la cruz no serán los dos maderos, sino la cruz serán pues las dificultades ordinarias que hay en la vida de cada uno, pues nos supone, nos representa una manera de asemejarnos con Cristo. La cruz sin Cristo sería masoquismo, sería, vamos, que a alguien le gustara que lo crucificaran, estaría loco. Pero si la cruz nos da paz, nos ayuda a tener serenidad, como ahora veremos en la meditación, es porque allí ha entregado su vida Cristo, el Hijo de Dios, a Dios Padre. Dios no quiere que suframos, no es ese el planteamiento, y por eso nos manda cosas costosas. Dios le da a la cruz otro sentido, que muchas veces se habla del misterio de la cruz, porque ahí hay algo más escondido que no se ve a simple vista, pero esconde un misterio que hemos de saber desentrañar, descubrir, bueno, una vez más, que las apariencias pueden engañarnos. ¿Cuántas veces lo que aparece, no sé, ser una cosa bonita, pues luego uno se acerca y realmente pues no es para tanto, o incluso está hecho con cosas feas, malolientes? Algunas veces se hacen exposiciones de cosas que de lejos o desde determinados ángulos pues son como retratos en 3 dimensiones, pero uno se acerca y aquello está hecho con trozos de basura y de desechos. Entonces es un contraste un poco fuerte. Es artístico, pero en la cruz también hay que desentrañar el misterio, la verdad que hay allí detrás. A propósito de ese misterio de la cruz, escribía en uno de sus libros Monseñor Fernando Cáriz, el prelado actual del Opus Dei, no podemos entender del todo el misterio de la cruz, pero podemos verlo como manifestación del amor inmenso de Dios, de Cristo, por cada uno de nosotros. Por más que nos esforzamos, efectivamente el misterio de la cruz se nos escapa. Algunas veces, quizá con la ayuda de otras personas, con la luz del Espíritu Santo, entendemos un poco más, pero otras muchas no entendemos. ¿A qué viene esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me cuesta otra vez esto? Pues el desentrañar ese misterio es el sentido de esta fiesta de la cruz. Mostrarnos que la cruz en realidad es un camino de salvación, que lo que parecía un patíbulo donde Jesucristo murió es en realidad, con palabras de San José María Escrivá, su trono triunfador, el lugar desde donde está triunfando sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el demonio. En la tradición de la Iglesia se ha visto desde hace muchos siglos como un paralelismo entre el árbol que aparece citado en el Génesis, el árbol del paraíso, del que crecía un fruto del que nuestros primeros padres no debían comer, y cuando comieron desobedecieron a Dios y se produjo el primer pecado.
el pecado original. Y un paralelismo de ese árbol con la madera, el árbol en el que Cristo entregó su vida cuando le crucificaron. El árbol, dice el prefacio de la misa de esta fiesta de la Santa Cruz, dice que el Señor ha unido la salvación del género humano con el árbol de la cruz para que donde tuvo origen la muerte, donde el pecado original, donde empezó todo, de allí, de ese árbol, resurgiera la vida, y el que venció en un árbol, el que fue vencido en un árbol, el demonio, fuera en un árbol vencido. San José María en una ocasión estaba reunido con gente de la obra, quizá dándoles algún medio de formación o simplemente charlando, y él tenía, bueno, lo explica él después en el texto que he copiado, él tenía un relicario pequeñito de la Santa Cruz, se suele llamar un lignum crucis, el madero de la cruz, la madera de la cruz, ¿no? Y lo llevaba como si fuera una medalla al cuello, y se desabrochó, lo sacó para que lo vieran. Y él explicaba: nosotros amamos sinceramente la cruz porque donde está la cruz está Cristo. Ese es el motivo profundo de amar la cruz. Está Cristo y se encuentra la paz, la alegría, la serenidad, la fortaleza. Y añadía como una consecuencia lógica: a mí no me gusta que se hable de la cruz como sinónimo de contradicción, porque a veces es un lugar común decir, cuando uno está sufriendo con algo: ¡ay, qué cruz! Pero ¿qué cruz es esta persona o qué cruz llevo encima, ¿no? No es sinónimo de contradicción. La cruz, y él lo escribe con mayúscula, ¿verdad?, para distinguir, esa es la verdadera cruz, la de Cristo. La cruz es algo positivo. Desde que Dios quiso entregarnos la verdadera vida por medio de ella. Esa es la verdadera cruz, pero todos somos conscientes que de un modo o de otro la cruz aparece también a lo largo de nuestra vida. Se presenta como un invitado pues inesperado, ¿no? Y entonces pues aparece en forma de pobreza o una enfermedad, cansancio, miedo o miedos, muchas veces es en plural, la soledad, la calumnia. Cuando uno experimenta algo de esto o varias de estas cosas, pues siente el peso de la cruz. Pero podemos pensar o podemos preguntarnos si las contrariedades nos acercan a Dios o en realidad nos separan de Él. ¿Esas cosas realmente llevan a pedirle ayuda a Dios, a abandonarnos en las manos de Dios, o nos llevan a sentirse defraudados porque Dios permite esas cosas en nuestra vida? Muchas veces podemos pensar: yo me quejo mucho cuando llegan las contrariedades, o con frecuencia, pues porque habrá contrariedades a veces pequeñas, pero simplemente porque nos han cambiado ese plan o esa persona no ha llegado puntual. Perdemos la serenidad por culpa de esas cosas. Es verdad que la cruz puede cansar. Pues Cristo cayó, incluso cuenta la tradición, 3 veces a lo largo del camino que le llevaba hasta el Calvario. Pues estaba ya deshecho de la flagelación, de todos los sufrimientos de la noche anterior y de esa mañana, pero llegó hasta arriba. A nosotros también pueden venir momentos en que la cruz nos canse, pero al mismo tiempo que nos cansa, hemos de notar, para distinguir que esa cruz es de Cristo, que el Señor va con nosotros, hemos de notar que nos llena de paz y de seguridad, porque sabemos que Dios siempre nos va a dar lo que más nos conviene a nuestra alma. Igual que los papás pues dan la medicina a su bebé
aunque sea una cosa amarga, saben que le va a hacer llorar o porque es un pinchazo para una vacuna o un antibiótico, pero no importa, aunque se les parta el corazón de verlo llorar o quejarse, algún día agradecerán, como no, que sus papás lo hayan cuidado y hayan puesto esos medios cuando él era muy chiquito, ¿no? Pues normalmente cuando aparecen esas inquietudes de la vida, cosas que nos alteran, que nos pueden poner nerviosos, pueden ser la señal de que Cristo anda cerca de nosotros, que viene a buscarnos para algo, que viene a pedirnos algo, que viene a ofrecerse en ayuda para que le pidamos nosotros a Él algo. Por ejemplo, cuando el Señor liberó al pueblo israelita de la esclavitud de Egipto, lo condujo hacia la tierra prometida, pero no lo llevó directamente. Podía haber sido, no sé, a lo largo de un año, por ejemplo, que hubieran ya llegado caminando hasta allá, a pesar de los muchos milagros que experimentaron en ese trayecto. Los tuvo 40 años caminando por el desierto, y todo era para purificarlos, para que fueran realmente dignos de entrar en la tierra prometida, de que valoraran el regalo que Dios les iba a hacer. Y por tanto fue un tiempo de preparación, de que valoraran mejor las cosas, y podría ser una imagen perfecta de lo que es nuestra vida terrena, porque antes de entrar en el cielo, que esa sería la nueva tierra prometida, el Señor también necesita prepararnos y hacernos perder por el camino las cosas que sobran, las cosas que nos llevarían a confiar más en nuestras fuerzas que en su poder salvífico. En aquellos años de peregrinación por el desierto, los israelitas se cansaban porque estaban viviendo como un pueblo nómada que va todos los días moviéndose, montando y desmontando el campamento. Ellos no son un pueblo nómada, ellos han formado ciudades, han vivido, han habitado en casas, son sedentarios, saben cultivar la tierra, saben cuidar del ganado, y ahí están en una tierra inhóspita como es un desierto, con comida muy escasa, sin bebida. Y llegaron a murmurar primero de Moisés y después de Dios, como diciendo esto es una trampa donde hemos caído, ¿no? Y fueron tantas las quejas de aquel pueblo que el Señor buscó su arrepentimiento, dice la Biblia, enviándoles unas serpientes venenosas. Al darse cuenta los israelitas de que habían desconfiado de Dios, pidieron perdón, y el Señor le dijo a Moisés: haz una serpiente de bronce y ponla por señal. El herido que la mire vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y los heridos que la miraban quedaban curados. Claro, esa serpiente de bronce no es simplemente una anécdota del paso por el desierto, sino que es una figura, un signo de lo que Jesucristo va a hacer cuando llegue la hora de su encarnación y también sea levantado sobre la tierra para que los hombres lo miren y, puesta su mirada en él, queden salvados. Él mismo lo dirá en un momento que está hablando con un discípulo poco especial llamado Nicodemo. Le dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea tenga vida eterna en él. Por tanto, el Señor ha venido para ser levantado el Hijo del Hombre sobre la tierra. Y eso es un modo de hablar un poco críptico, pero está hablando de cuando el Señor es levantado, crucificado ya sobre el madero de la cruz. Y desde entonces, pues claro, sabemos que el camino de la santidad o hacia la santidad pasa por la cruz.
Y en la cruz, como viéndola en este contexto que estoy hablando, ¿verdad? Como un lugar donde Cristo nos purifica, donde Cristo nos salva, en la cruz el dolor, la enfermedad, cobran un sentido nuevo. No necesariamente porque desaparezcan, sino porque logramos entonces entenderlo de otra manera, como cuando uno hace una amortiguación voluntaria. Si la hace por amor de Dios, el dolor o el sufrimiento que eso le suponga, o no sé, de ayunar o de no comer de determinadas cosas, pues bueno, le produce el gusto de estar dándole a Dios algo que le parece que da gloria a Dios. Igual que otras personas que a lo mejor no lo hacen por Dios, lo hacen pues, no sé, pues por adelgazar o por perder lo que sea, o por ganar masa muscular y hacen unos entrenamientos durísimos, ¿no? Y entonces pues aquello les lleva también a encontrar ahí un sentido. Decía Santa Teresa de Calcuta, el sufrimiento es la manera más bella de crecer en santidad para identificarse con Jesús. Y ella es una voz bien autorizada para hablar de ese valor tan grande que tiene el sufrimiento, ¿verdad? Porque estaba en contacto con él todos los días, con las personas dejadas de la mano de Dios, que ellas retiraban de las calles, a veces enfermos terminales. La manera más bella de crecer en santidad. Tendrían el orgullo de que a lo mejor acompañando y dando cariño a aquellas personas terminales les ayudaban a abrir las puertas del cielo, a lo mejor después de haber llevado una vida pues muy alejada de Dios. Sin embargo, pues no deja de ser curioso, penoso, que haya mucha gente confundida, ¿verdad?, pero que huye de la cruz de Cristo. Se alejan, en realidad, casi sin saberlo seguramente, de esa fuente de paz que tiene el alma y de la serenidad que conlleva ver a Cristo en la cruz, también en la cruz que nosotros podemos sufrir. Amamos la cruz porque allí está Cristo. Con su muerte el Señor está triunfando sobre el demonio. Sigo leyendo de un párrafo que empecé antes de don Fernando Cáriz. Dice, nuestra fe se basa en el seguimiento de Jesús de Nazaret, que murió clavado en una cruz, en el abandono hasta de los suyos, pero que a los 3 días resucitó. No es un fracaso. Que Cristo llegara a la cruz no fue un fracaso, sino que es precisamente el paso previo, la víspera de la resurrección. Y ahí está la clave. Cristo no podría resucitar si previamente no hubiera muerto. Y sin embargo el diablo cayó en esa trampa, siendo un ángel caído, un ser con una inteligencia mucho más grande que la nuestra, cayó en esa trampa porque quiso o se obcecó en buscar la muerte de Cristo para poder derrotar al Mesías. Y sin embargo, cuando vio cómo moría en la cruz, se dio cuenta de que había colaborado sin él quererlo, sin pretenderlo, con el plan de Dios, había hecho posible la resurrección. El amor de Dios nos tiene que llevar al abandono, a estar sereno. Vuelvo a retomar un poco el tema de fondo de esta meditación, ¿no? Cuando aparezcan esas inquietudes, que son lógicas muchas veces porque nos falta el tiempo para llegar a todo lo que tenemos que hacer o que nos hemos comprometido, faltan medios materiales, a veces para cuidar con dignidad a los nuestros, falta salud en ocasiones, y todo eso pues son limitaciones que nos inquietan porque nos hacen interpretar el futuro de una manera negativa, pero tenemos que aprender a estar serenos. Esos momentos
no son no son avisos de fracaso, son en todo caso señales de la cercanía de Cristo con nosotros. Por eso hay un momento en que San Pablo, escribiendo la carta a los romanos, que eran los primeros cristianos que ha habido en la ciudad de Roma, todavía muy pagana en ese momento, él les dice que se consideraba dichoso de todos los sufrimientos que pasaba en ese momento, pues estaba encarcelado, y los que ha ido pasando los años anteriores, porque así les dice, puedo completar en mi carne la pasión de Cristo. Él sentía que colaboraba con aquella pasión que quiso sufrir el Señor para nuestra redención. Pues eso son muchas veces las dificultades, las inquietudes, las ansiedades, son grandes oportunidades de purificación, de desprendimiento y por tanto de paz. Cuando uno sabe dejar todo eso en las manos de Dios, pues se da cuenta que vale la pena, porque el premio del dolor cuando se lleva por Cristo es un premio inmenso, es un premio eterno. El Señor no recompensa con 4 moneditas, es la eternidad con Él, la felicidad perpetua. Algunas veces San José María, cuando se acumulaban los sufrimientos, muchas veces por incomprensiones, otras veces pues pienso ahora en los años de la Guerra Civil Española, en que los sacerdotes y muchos cristianos estaban perseguidos y él tuvo que esconderse y por tanto se limitaba a su labor apostólica, el afán de almas que le movía por dentro. Pues ante todo eso, ante esas adversidades de la vida, utilizaba la expresión en su oración personal: ¿qué me irás a dar, Señor, cuando me pides esto? Podríamos utilizarlo casi como una jaculatoria para nosotros cuando algo se tuerce, cuando algo se complica, cuando algo duele especialmente. ¿Qué me irás a dar, Señor, cuando me pides esto? Se trata de un abandono que no es posible improvisarlo, está hecho de pequeños abandonos en las manos de Dios. Un abandono que es fruto del esfuerzo de muchos años, un esfuerzo por fomentar esa confianza en Dios Padre, en saber que de Él no nos va a venir nada malo, y comprobaremos que de ahí se deriva una gran paz interior, una paz que necesitamos tanto. Esa seguridad de que es Dios quien lleva las riendas del carruaje, ¿verdad? Pues nos ofrece tantas veces lo que pedimos, y otras veces lo que nos ofrece el Señor es serenidad, estar calmados, recibir las cosas con un gran sosiego, porque aunque no era lo que hubiéramos planificado, aquello es una fuente de purificación y de salvación. En un punto de Surco escribe San José María: cuando te abandones de verdad en el Señor, aprenderás a no perder la serenidad. Si las tareas no salen a tu gusto, que uno tiende a descomponerse enseguida porque no salen como yo las dije, ¿no? Porque habrán salido como le conviene a Dios que salgan. Y eso pues valió la pena. Señor, las cosas habrán salido como tú permitiste que salieran. El único dolor verdadero que hemos de temer es el que realmente quita la paz en profundidad, es el pecado. El pecado. Porque es alejarse de Dios, porque los demás padecimientos son transitorios y terminan tornándose en alegría y en paz. El pecado, hasta que no se pide perdón o se acude a la confesión, pues el espíritu pierde esa alegría, ese optimismo, esa esperanza que lo mantiene en pie en la vida. Pues terminamos esta oración junto a nuestra Madre la Virgen, y de su mano queremos pedirle al Señor que nos ayude a estar siempre serenos ante las contrariedades de la jornada, para poder llegar a ser sembradores de paz y de alegría.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.